Decidme cómo es un árbol. Decidme el canto del río cuando se cubre de pájaros. Habladme del mar. Habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recitadme un horizonte sin cerradura y sin llaves, como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. Aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna, o solo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mis losas. 22 años, ya olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma. Escribo a tientas el mar, el campo, digo bosque, y he perdido la geometría de un árbol. Hablo por hablar de asuntos que en los años me borraron. No puedo seguir, escucho los pasos del funcionario. Y yo voy a hablaros un poco de mi vida, pero que no es una vida singular, es la vida de una generación. Yo tuve 2 condenas a muerte. La primera es por mis actividades durante la guerra civil, porque fui comisario político, porque era muy joven. Imaginaos que yo empecé a combatir a los 16 años. La guerra me pilló a mí con 16 años. Inmediatamente me incorporé al batallón Libertad, era como la mascota del batallón, el fusil casi era más alto que yo. Y al terminar la guerra es cuando fui detenido, ya estuve todos esos años en la cárcel, ¿no? Y en la cárcel yo era como una piedra más de la prisión, después de haber estado allí 23 años. Allí nos torturaban, prácticamente no comíamos. Y recuerdo que era un periodo de sobrevivencia, nos comíamos hasta la hierba que nacía entre las baldosas del patio, ¿no? Y era lo más difícil porque te levantabas por la madrugada y te encontrabas que compañeros tuyos que conocías habían desaparecido, no estaban allí al recuento ese día. Y eran unos que habían sido fusilados esa madrugada y otros que habían muerto en la misma cárcel de hambre, de inanición, de frío y tal. Y era una cosa así, tremenda, pero yo digo que para mí tiene mucha importancia y lo recuerdo aquel periodo con una gratitud enorme porque conocí la fraternidad humana, porque allí entre nosotros desarrollamos una solidaridad impensable, ¿no? En aquellas condiciones, cuando el que tenía la suerte de que su familia le podía pasar una tortilla francesa que no podía saciar con ella su hambre, pues sin embargo tenía que repartirla en 5 o en 6 trozos para que otros compañeros pudieran disfrutar de aquello. Era una época tremenda. Pero sin embargo nosotros poco a poco fuimos transformando las cárceles en un universo propio, un universo particular, único y diferente, en una universidad. Yo he sido básicamente analfabeto, porque yo era hijo de una familia de campesinos pobres, sin tierra, jornaleros del campo, y debo a la cárcel precisamente mi formación cultural. Allí aprendí, empecé a escribir poesía en la prisión y sacaba mis poemas clandestinamente y luego recorría en el mundo como el náufrago que lanza una botella al mar sin saber si va a llegar a algún destino. Y una vez recibimos un paquete clandestino que pasó clandestinamente a la prisión de México y entre otras cosas veía un pequeño librito con 14 poemas míos, poemas de la prisión, Marcos Ana, y entonces me di cuenta de que la poesía podía ser un arma para luchar por mi libertad y por la de mis compañeros. Seguí escribiendo y expandir un poco la situación que habíamos vivido y recordar que quedaban presos en las cárceles y que había que seguir luchando por ello, ¿no?